Listo, pues 30 años son muchas vidas para una banda. Son canciones que sobreviven el tiempo, acordes que a veces quedan cicatrizadas en nuestra memoria y palabras que se vuelven un lenguaje en quienes las escuchamos. Hoy nos encontramos muy contentos de estar ante el maestro José Manuel Aguilera, guitarrista, compositor, cronista emocional y arquitecto de una de las bandas más elegantes de nuestro país, sobre todo porque es una banda profunda e inclasificable del rock mexicano. Nos encontramos a las puertas del concierto por los 30 años de La Barranca, que se va a celebrar este próximo sábado 5 de julio en el Foro Teams de la ciudad de Monterrey. José Manuel, bienvenido. Hola, buenos días. Oye, muchas gracias por tu presentación tan halagüeña y tal vez inmerecida, pero te lo agradezco mucho, ¿eh? No, claro que no, maestro. Por supuesto, 30 años. Después de aquellas Sí. grabaciones en una cinta de 4 canales, ¿qué imagen se te viene primero a la cabeza cuando piensas en el origen de La Barranca? Eh, eso es una buena pregunta. Yo pienso en el nacimiento de la banda en los escenarios. Cuando viene a mí esa pregunta, que fue precisamente hace 30 años que tocamos por primera vez en un foro aquí en el centro de la Ciudad de México, de donde yo soy originario. Y, y bueno, es la primera vez que la banda tocaba ante un público en un lugar hoy extinto que se llamaba el Bar Mata. Estaba en la azotea de un edificio de esos antiguos del centro de la Ciudad de México. Muy bonito el lugar, por cierto. Ya hoy no existe. Pero bueno, yo pienso en eso como el parto de la barranca, el nacimiento. Aunque por supuesto hay un trabajo previo que también vale la pena recordar, que es la creación de la música que tocamos ese día. Pero eso no tiene una fecha específica que yo diga, es que empezamos a hacer esas canciones tal día, sino fue un proceso gradual que culminó con esa presentación para la cual sí hay una fecha específica del 27 de septiembre del 95. Wow, qué hermoso. ¿Y qué fecha? Digo, la verdad es que el 95 también de alguna manera fue un parteaguas en la vida de muchos, películas, canciones, bandas, etcétera. Qué Sí, ¿no? linda experiencia. Cuando tú miras hacia atrás, ¿hay alguna canción de aquellas primeras que hoy puedes entender de una manera completamente distinta? Todas, todas. La música es un invento, las canciones son un invento de la humanidad que tiene miles de posibilidades y significados, pero uno de ellos es que aunque tienen la posibilidad de transportarnos en el tiempo, también son cosas vivas que uno va cambiando su relación con ellas conforme uno avanza en el tiempo. Es decir, la pregunta que me haces es totalmente atinada porque sí, estas canciones yo las veo ahora con una perspectiva de 30 años, que no las podía ver así cuando las estábamos haciendo y que estás adentro, inmerso dentro de la cosa. No tienes esta perspectiva que naturalmente te da el tiempo. Entonces, sí, ver estas canciones, por supuesto que lo hago con una perspectiva diferente, por supuesto. Sí, porque inclusive por ahí escuché en una entrevista que hace poco tuviste, que decías que no se trataba de la nostalgia, sino de darle nueva vida a los discos, como fue Claro. La Noche y Piedad Ciudad. Sí, hicimos ese ejercicio a petición de un foro de aquí de la Ciudad de México de tocar dos discos completos, que ahorita más adelante te voy a platicar qué es lo que vamos a hacer allá con ustedes. Pero hubo que regresar a estos discos, los cuales eh, ya te habrán dicho muchos músicos lo mismo, pero uno no oye sus propios discos, porque ya los oíste mucho mientras los haces. Entonces, y luego cuando los oyes solo les oyes los defectos. Entonces, yo no oigo mis discos, pero a veces el mismo trabajo de la banda te obliga a regresar a ellos, como en este caso que nos invitaron a tocar dos discos en particular, y fue regresar a ellos, pero sí, no viéndolas como piezas de museo inamovibles y decir, tenemos que hacer exactamente lo mismo, que además es imposible porque esos discos, los músicos que grabaron esos discos ya no están hoy en la banda. Entonces, sería un ejercicio verdaderamente muy forzado. Claro, tratamos de respetar las canciones, pero no como si fueran una cosa inamovible. Entonces, a veces nos tomamos libertades
para esas canciones darles vida en el 2025, porque la canción es una cosa que cuando se toca otra vez en vivo, vuelve a revivir, resurge. Y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros con estas piezas. Increíble, ya estoy feliz de poder estar muy pronto ahí, escucharlos en vivo. Me gustaría saber, José Manuel, ¿te sientes tú más cerca del escritor, del guitarrista, del productor o de una mezcla que solo entiende quien vive en el estudio y en el escenario a la vez? ¿Y cuáles, esta es una pregunta de tu nuevo disco que tiene que ver, cuáles serían esos momentos que te han rebasado la memoria? Bueno, está buena tu pregunta. Yo la verdad me veo a mí mismo como alguien que le apasiona la música, la misma música me ha llevado a hacer dos o tres cosas, no solo tocar la guitarra, sino también de pronto cantar, y luego no solo eso, sino escribir, y luego no solo eso, sino producir. Ujú. Entonces me veo a mí mismo más como un músico que hace todas estas cosas sin ser necesariamente experto en ninguna, pero que lo que me permite es producir y hacer música nueva. Así es como me veo a mí mismo. No sé si contesto tu pregunta. Claro, claro que sí, wow. Me gustaría también saber o poder ahondar un poquito en qué técnicas o recursos hoy en día te parecen subestimados en el rock mexicano actual. ¿Qué Te- te- valoras más tú? ¿La precisión técnica o la capacidad de emocionar con una nota o la mm, misma, pues las mismas letras de las canciones? bueno, otra pregunta muy interesante. Yo creo que eso, la perspectiva, sobre todo en el ejercicio de los propios músicos, ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora hay mucha información Ujú, como todo, en las redes, en las plataformas, hay mucha información de lo que puede haber información, que es la parte técnica, porque eso sí se puede poner por escrito y sí se pueden hacer ejercicios específicos para mejorar la técnica. Y los músicos jóvenes, que algunos de ellos están en mi banda, ya más adelante te platico, pero tengo dos que eh, estaban naciendo cuando estaban haciendo la banda. Entonces, ellos son muy técnicos y yo creo que eso está bien porque eleva el nivel de los ejecutantes. Pero la música, por supuesto, que es más que eso. Y tú mencionas aquí la emotividad. Yo pienso que toda la técnica, en el caso de las canciones, tiene que estar al servicio de la emotividad, porque la música no solo son un cierto número de notas tocadas, a veces más rápido que otras, sino es un lenguaje para expresar emociones. Entonces, pienso que la parte fundamental de la canción es la emotividad. Y por supuesto también mencionas tú la cuestión de la lírica, que a veces se ha descuidado mucho en los grupos mexicanos, no sé por qué. Algunos tratamos la palabra con respeto y le tratamos de dar una sonoridad y una cierta eh, ujú. elegancia, valga la expresión, sin querer ser muy pretencioso, pero el lenguaje, el español, es un lenguaje que se presta a decir las cosas. O sea, hay muchas posibilidades de hacer las cosas de manera galante, elegante, no sé cómo decirlo, suntuosa. Entonces, por qué no utilizarlo en el rock? Ese es mi punto de vista, ¿no? Claro que sí. Sabemos que hay muchas canciones dentro de todo lo que, de tu gran cantidad de discos que han nacido, o algunos de ellos nacieron de una raíz literaria. ¿Qué te nutre a ti como autor para que estos conceptos vayan más allá de lo musical? Mira, pensando en este cruce de disciplinas, ¿existe realmente algún cineasta o director con quien te gustaría colaborar alguna vez? ¿O alguna película que imaginaste que tu música podría haber encajado? No, bueno, muchas. La pregunta que me haces tiene miles de respuestas porque eh, uno se nutre de muchas cosas y va descubriendo eh, conforme hace las cosas que cosas que tú ves en una película, me refiero a la parte en como el director afrontó o resolvió el problema estrictamente creativo, se pueden traspasar a la música y lo mismo pasa con un texto. Si tú lees un cuento, una novela,
y te das cuenta de cómo lo resolvió creativamente el autor. Esa es una idea que se puede aplicar a la música. Entonces, yo creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de disciplinas que tienen que ver con, con la expresión artística, nos nutrimos de un montón de cosas y son vasos comunicantes, son lenguajes diferentes, pero que se conectan de alguna manera. Entonces, todo eso te nutre, a veces de maneras muy conscientes, a veces de maneras inconscientes, y se reflejan en el trabajo que haces. Y por supuesto que he visto muchas películas, ahorita no sé cuál me vendría a la mente, pero en las que a mí me hubiese gustado que mi música estuviera ahí. Pero también estoy muy feliz con la música que tienen esas películas. Claro, eso le da bastante más sentido, ¿no? A la obra. Hablando rápidamente de Antimateria, quisiera aprovechar esta oportunidad porque es un disco que nace entre lo visible y lo invisible, e inclusive toca fibras muy sensibles. Me gustaría saber si te ha pasado que alguien en algún momento te diga, esa canción me salvó o me acompañó en mi dolor, en mi duelo. ¿Y qué haces tú, José Manuel, con esas historias que ya no te pertenecen del todo? Y bueno, Antimateria es un disco que hicimos el año pasado y tiene un poco como tema central la cuestión de la ausencia, porque este disco se escribió eh, en ese periodo terrible de la humanidad del que ya no nos queremos acordar, pero que sí pasamos por ahí, que fue la pandemia, donde Ujú. se perdieron muchas vidas y gente cercana, creo que todos pasamos por ahí o cerca de ahí. Entonces, el disco tiene que ver con eso y naturalmente ha encontrado eco en personas que también compartieron esa experiencia. Entonces, no es inusual que se acerquen a mí y me digan, oye, tal canción me hizo Ujú. pensar en mi mamá o lo que sea, ¿no? ¿Y qué hace uno en ese momento? Pues te sientes agradecido, eh, te sientes comprometido con la gente y decir, ok, si yo estoy haciendo una canción que le puede significar algo a alguien, la tengo que hacer con mucho cuidado, la tengo que hacer bien, la tengo que hacer con responsabilidad. Y al final darte cuenta de que lo que dices tú, una canción, una vez que la publicas, ya no te pertenece, ya la gente va a saber cómo la toman, si es que la toman, idealmente, ojalá, y qué hace con ella, pero ya no te pertenece a ti. Y yo creo que todo autor tiene que haber experimentado esta sensación de que, bueno, yo ya lancé esta canción o este libro, lo que sea, y ya lo que pase con él, pues esperemos que sea lo suficientemente sólido para valerse por sí mismo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya tenemos el tiempo contado, pero me gustaría que nos dieras una invitación y justamente ahorita comentabas que te gustaría compartir rápidamente sobre esos miembros del equipo que ya son parte de tu banda. ¿Cómo logras que Sí. una banda mute sin perder su espíritu? Porque este 5 de julio llegas a la ciudad de Monterrey, al Foro Teams. ¿Qué tiene de especial para ti tocar como en una ciudad como esta, donde hay tanto ruido, igual que en la Ciudad de México, pero mucho calor y también mucha historia musical? No, bueno, me encanta ir a Monterrey. Fíjate que estamos yendo allá casi desde el principio de la banda. Fue una de las primeras ciudades que visitamos en un lugar que se llamaba El Sepia. Me acuerdo que yo, obviamente creo que ya no existe. Un lugar muy interesante porque había sido una fábrica de, no me acuerdo qué. Pero bueno, el caso es que siempre es muy grato para nosotros ir a Monterrey. Tengo muchos amigos allá que he hecho precisamente por la música, gente muy entrañable y muy querida. Y ir a tocar para ustedes es siempre nos importa y nos emociona y queremos siempre llevar algo diferente a la ciudad de Monterrey. Entonces, esta ocasión no es de excepción y te platico rápidamente qué vamos a hacer. Voy acompañado de estos grandes músicos que están ahora conmigo en la barranca, que son Jan Zaragoza en el piano, Ernick Romero en el bajo, ellos están conmigo desde hace 10 años, y luego están dos jóvenes, los que te decía que tienen casi la misma edad de la banda, que es Abraham Méndez en la batería y Jorge Chacón en la otra guitarra. Y bueno, a mí me encanta trabajar con músicos tan jóvenes y darme cuenta que algo que nunca me imaginé, que la Barranca ya abarca dos generaciones o tres generaciones de músicos.
Y eso a mí me nutre mucho a nivel personal. Pero bueno, lo que vamos a hacer específicamente en Monterrey es un ejercicio de, aprovechando o como pretexto, tomando como pretexto esos 30 años, pensamos hacer un evento que se centre en el primer disco de La Barranca, que se llama El Fuego de la Noche. Entonces vamos a tocar ese disco en su totalidad, cosa que nunca hicimos y nunca habíamos hecho, pero yo sé que es un disco muy querido y lo vamos a tocar completo y obviamente lo vamos a complementar con cosas hasta llegar al presente de Antimateria y un poco de todas las etapas de la banda. Pero esa es la idea del concierto que vamos a dar en Monterrey este próximo 5 de julio. Muchas gracias, maestro. Bien contentos de tenerlos aquí nuevamente, de tenerte a ti, obviamente. Este es tu espacio. Muchas gracias. Vamos a estar ahí, obviamente, y súper emocionada de saber que voy a tener la oportunidad de escuchar todo el disco completo que Sí, marcó una época y que de ahí salieron tantos artistas y han entrado tantos contigo y han hecho una historia increíble en nuestro rock en la escena nacional. Muchas gracias, maestro. gracias a ti. Nos vemos por allá y un abrazo y ahí está la invitación para todo tu auditorio. Gracias. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto.